En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. El tema, mis amados hermanos, que quiero tratar con ustedes esta tarde, le hemos puesto: toda la historia conduce a Cristo. Toda la historia conduce a Cristo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, también decía: así como cada camino de Inglaterra conduce a Londres, así cada versículo de la Escritura conduce a Cristo. Miren, en 1947, ya hace bastantes años, un joven beduino llamado Muhammad el-Di estaba ahí paseando cerca de lo que hoy son las cuevas del Qumran. Y de esos paseos donde uno anda de ocioso, de curioso, pateando piedras, aventando piedras, ahí recogiendo hojitas. No sé si le ha pasado, ¿no? Soy el único loco que luego anda haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Vio una cueva y pues aventó ahí una piedra, ¿no? A ver a dónde llegaba, ¿no? Y escuchó el sonido de algo rompiéndose, como si se hubiese roto ahí una vasija, algo así. Y le ganó la curiosidad y bajó a ver qué fue lo que se había roto. Encontró vasijas de barro en esas cuevas que contenían rollos de cuero envueltos en lino. Y fue un descubrimiento completamente accidental. Pero lo que él descubrió fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia bíblica. Entre esos rollos había encontrado una copia del libro de Isaías, que databa del siglo II antes de Cristo. Llegaron los arqueólogos, llegó ahí los bibliólogos, la gente experta, diciendo: pues es que ya tenemos unos rollos de Isaías, pero tú encontraste unos más antiguos todavía, ¿no? Y compararon esas traducciones existentes y los eruditos se quedaron impresionados porque el texto era prácticamente idéntico. O sea, habían encontrado los eruditos un rollo más actual, y de ahí hicieron una versión de la Biblia. Este joven encontró rollos todavía más antiguos y compararon los eruditos y se dieron cuenta de la precisión de cada uno de los rollos y cómo cada uno de esos rollos hablaba detalles precisos sobre un Mesías que vendría, que nacería de una virgen, que sería despreciado por su pueblo, que moriría como un cordero llevado al matadero. Y la historia, se sorprendieron ahí los grandes eruditos porque habían encontrado otra sección de las cuevas de Qumran. En esas cuevas, mis hermanos, Dios utilizó a muchos judíos para preservar los rollos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Como ya se lo platiqué, los originales no existen. No existe un rollo escrito por el puño y letra de Isaías. No existe un rollo que se pueda afirmar: este lo escribió Pablo, sino que tenemos copias. La tradición era así por copias, pero aún así cada una de las copias que se han ido encontrando y que han ido estudiando, se han dado cuenta de que la precisión de la copia es muy exacta al mensaje de cada una de la Escritura. Lo que demuestra, mis hermanos, que Dios ha preservado su palabra. Dice amén a eso. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos, mis amados hermanos. Y ahora aquí Pablo, ya no se le llama Saulo, sino ahora se le llama Pablo, que Pablo es Saulo, pero en griego. Esto por la cercanía que él quería tener con los gentiles y ya no con los judíos, da aquí el primer sermón que se le conoce a Pablo aquí en el libro de los Hechos. Este es el primer sermón que da el apóstol Pablo. Y la tesis de este sermón, el punto central de este sermón, es que Pablo demuestra que Jesús no es una novedad religiosa, que Jesús no es una nueva religión
que cierta sección de los judíos se inventaron, sino que Jesús siempre ha estado presente en cada uno de los puntos más importantes de toda la Biblia. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Como cristianos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Voy a leer la Biblia, ¿no? Y voy a leer la Biblia, a lo mejor agarramos el calendario que está ahí en la Biblia, lea la Biblia en un año. Ahora sí, a ver, Génesis del 1 al 5 el primer día, y ya se chuta todos. Muy bien, sí, la creación, la caída, muy bien, y así se va, y así se va. Y uno dice, bueno, pareciera que el Antiguo Testamento va brincando de historia en historia, en historia, en historia. Y vemos a un Dios malo, vemos a un Dios enojón, vemos a un Dios muy diferente. Y ya por ahí de medio año que llegamos al Nuevo Testamento, vemos a un Dios más paciente, a un Dios más amoroso, a un Dios que en el Antiguo Testamento leímos nación santa, escogida, Israel, y llegamos a Romanos y el Señor ha endurecido a Israel. Pareciera cosas tan extrañas, ¿no? Que la Biblia es así. El problema es, mis amados hermanos, que muchos de nosotros vemos la Escritura como un libro de historias salteadas que no tienen sentido hasta que llegamos a Mateo, y de ahí para adelante decimos, bueno, creo que ahí va, ¿no? El asunto, creo que ahí va. Pero en realidad, toda la Biblia es la historia de la salvación. Toda la Biblia es la historia de la salvación, mis hermanos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Jesús está presente, que la obra de Cristo está presente desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y es lo que el apóstol Pablo quiere demostrar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me está entendiendo? Fíjese, ¿qué dice? A ver, versos del 16 al 19. Dice, Pablo se puso en pie y haciendo señal con la mano dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo poderoso los sacó de allá. Habla de la elección de Israel, que eso habla desde Abraham, desde Génesis. Luego Pablo se brinca hasta Éxodo, hasta la esclavitud de Israel. Y dice, se enalteció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo poderoso lo sacó de allá. Y por un periodo de unos 40 años soportó su conducta en el desierto. ¿Cuántos años aguantó el Señor a Israel? 40 años, ¿verdad? Y no podemos con 18, 20 que los hijos viven en casa hasta que se casen y se vayan, bendito sea Dios, ¿no? Ahí le hablan, padre. Fueron 40 años que Dios soportó y tuvo paciencia de Israel. Dice, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio esa tierra en herencia. Ya se brincó hasta Josué. Todo esto duró unos 450 años. Fíjense qué interesante. El método del apóstol Pablo. Y este es un sermón que sí se acerca más a lo teológico que necesariamente a lo práctico, porque Pablo es bastante teológico. Pablo habla mucha jurisprudencia. Este es un método apostólico antiguo que se llama el querigma, con K. Sí, el querigma, si lo quiere anotar. El querigma es una proclamación de la historia de la salvación. En Hechos se utiliza este tipo de sermón, el querigma apostólico del libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué es el querigma? Más aterrizado, que la fe cristiana descansa sobre hechos reales. Ojo con esto, la fe que nosotros profesamos, el Dios en el que nosotros creemos, descansa sobre hechos reales. No creemos en un Dios de fantasía, no creemos en un Dios que pues abrió el mar, abrió el Jordán, así pues a chance y sí, o fue un fenómeno ahí que se dio. Creemos en un Dios
que hace eventos reales, mis hermanos, hechos verificables. Y por eso el apóstol Pablo, antes de sentar doctrina, comienza con historia. ¿Me está entendiendo acá? ¿Sí? Sí, porque mire, a veces cuando queremos evangelizar llegamos con doctrina, llegamos con la teología directo, pero el apóstol Pablo hace todo lo contrario. Empiezo contándote la historia de la salvación. Empiezo contándote la historia desde Israel comienza hasta que va a llegar a Cristo. ¿Me está entendiendo hasta acá? Y habla el apóstol Pablo entonces de la elección divina del pueblo de Israel, y ahí nos remontamos un poquito a Abraham. ¿Se recuerda la historia de Abraham? Aquel que dice: sal de tu tierra, de tu parentela, o sea, era de Ur de los caldeos, y le dice a Abraham: una nación grande te voy a dar, y será tan grande como el polvo, como los granos de la arena del mar, y será tan grande como las estrellas, y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se recuerda ese pasaje? Y esas familias, hermano, no sé usted, pero la mía también le toca esa bendición. ¿Se me está entendiendo? A la suya también le toca esa bendición. El evangelio comprende familias. El evangelio comprende papá, mamá, hijos, abuelos, entenados si quiere, también esos también les toca el evangelio. A los suegros también les toca, bueno, a veces a regañadientes, pero a ellos también les toca el evangelio. A los primos que nos caen mal, ¿verdad? ¿No tiene primos así? Yo sí tengo 2 que 3 primos que digo: bueno, Señor, si te los llevas, la Biblia dice que son 3 cielos, pues ponlo en uno y a mí llévame a otro. No, pero pues llévatelos, Señor, a todos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El llamamiento de uno fue bendición para todos nosotros. Lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo: todos somos parte de la historia de la salvación. Y una cosa tan impresionante también dice el apóstol Pablo, que fueron esclavos en Egipto. Pero la esclavitud fue para demostrar el brazo poderoso del Señor. Es lo que está marcando aquí, el brazo poderoso del Señor. El vis roá netuyá, el brazo de poder, el brazo de fuerza del Señor, mis hermanos. ¿Qué estaba diciendo aquí? Un prototipo de la redención, un antitipo de la redención, una sombra, una figura de que Cristo vino a libertarnos de nuestros pecados. Fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Me está entendiendo acá? Lo platicamos la semana pasada en el bautismo. El Mar Rojo divide el Egipto de la tierra prometida. El Mar Rojo simboliza también esa redención, simboliza también ese rescate, mis hermanos. Y aquí una cosa que está queriendo enseñar el apóstol Pablo es diciendo: no se han dado cuenta que desde cientos de años antes el Señor ya puso redención para su pueblo. El Señor ya puso libertad para su pueblo. Vamos a poner un ejemplo. Decimos que en el Antiguo Testamento vemos un Dios duro, vemos un Dios impaciente. Vamos a ser honestos. ¿Israel merecía ser librado de Egipto? ¿Lo merecía? La verdad es que no. Mire, hermano, los libera el Señor por su gracia y su misericordia. Y todavía se quejan. Se quejan: oye, Moisés, nos falta esto. Oye, Moisés, nos falta aquello. Oye, Moisés, en Egipto teníamos ello. Oye, Moisés, tenemos sed. Oye, Moisés, tenemos hambre. Oye, Moisés, los guaraches, los zapatos se nos están echando, ya nos está creciendo la pata a nuestros hijos y ya no entran. Bueno, el Señor les hizo que creciera el calzado con ellos. Tenemos agua, el Señor les mandaba agua. Tenemos hambre, les mandaba maná. No, ya el maná ya nos tiene hartos, Moisés. Queremos carne. Bueno, mándenle unos sopilotes que huelen bajo, hombre, a ver si así entienden. Y uno se da cuenta, hermano, no sé si le ha pasado a usted. Para eso le hice el favor a aquel ¿No le ha pasado? Que ayuda a alguien, que le echa la mano,
le ayuda a conseguir un trabajo, o usted le da trabajo y lo hace a lo mejor parte de su familia, y la conducta que tiene. ¿No le ha pasado eso? ¿No? Si no le ha pasado es porque usted fue el que hizo la maldad. Lo ayudé, lo apoyé, oré por él, le conseguí trabajo, le di de comer, le di esto, le di aquello. Y mira nada más cómo me salió. Bueno, así fue Israel con el Señor. Y aún así hubo un Moisés que dijo: Señor, no los destruyas, porque ¿qué van a decir las naciones, Señor? Por amor a tu nombre, no los destruyas. ¿Me está entendiendo acá? Es por su misericordia, mis hermanos, que usted y yo no hemos sido consumidos, mis hermanos. Es por su misericordia, mis hermanos. Y sigue el apóstol Pablo, lo saca, y 40 años estuvieron en el desierto, y toda esa historia duró aproximadamente 450 años, mis hermanos. Mire qué interesante. Pablo les está contando la historia de Israel para que se empiecen a identificar y digan: pues como que sí tiene algo que decir. Está citando la Torá, está resumiendo la historia de la Torá. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué tiene que decir. Y comienza el apóstol Pablo con historia, mis hermanos, con historia. Por eso es historia de la salvación. Es historia de la salvación. Miren, mis amados hermanos, todos los que estamos aquí sentados y los que se van a sentar en un futuro tienen una historia que contar, ¿verdad que sí? Tu evangelio, o el evangelio que recibiste, no comienza con teología, comienza con tu testimonio. Comienza con tu testimonio. La iglesia necesita aprender a ver su propia historia personal, familiar, con sus hijos, con su esposa. ¿Me está entendiendo? Necesita ver su propia historia y cómo en un momento de esa historia el Señor cambió por completo el rumbo de la historia personal de su vida. ¿Me está entendiendo? Todos tenemos una historia que contar, pero en nuestra historia el evangelio puso un antes y puso un después. ¿Me está entendiendo? El Mar Rojo de Israel puso un antes y puso un después. Ponte a analizar un momentito cuál es tu antes y cuál es tu después en el evangelio. A lo mejor dirás: mire, hermano, la verdad, mi después del evangelio me fue peor, más mal. Ya me andaba divorciando o me divorcié. Los hijos se fueron de la casa o se andaban yendo de la casa. Me enfermé, perdí el trabajo, me fue mal en la economía. Bueno, porque la liberación trae desierto también. ¿Fueron cuántos años en el desierto? 40 años. ¿Sabe cuál es el 40? Significa prueba. El 40 es número de prueba. Está bueno eso, ¿verdad? 40 es número de prueba. 40 días estuvo Jesús en el desierto ayunando, y ahí llegó el tentador a probarlo, porque es prueba. Ir al evangelio, mis hermanos, es también ser probados. Es también ser probados, mis hermanos. Y eso también es parte de nuestra historia. Eso también es parte de nuestra historia. ¿Me están entendiendo acá? Mire, sigamos. Dice: después de estas cosas, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Está siguiendo? Ya en 4 versículos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, y ahí estamos en Jueces hasta Samuel. Dice: luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años. Después de haberlo quitado, les levantó por rey a David, de quien también dijo, dando testimonio:
he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios trajo a Israel un Salvador. ¿A quién? A Jesús. Fíjese qué interesante. Se va a los jueces y usted sabe la historia de los jueces. Y si no la sabe, bueno, en la semana lea el libro de los jueces, cómo les va, ¿no? Hay jueces impresionantes, hay otros jueces muy raros. Ahí está la historia de Sansón, ¿no? Y jueces termina en una guerra civil terrible, mis hermanos. O sea, termina demasiado explícito con una guerra civil donde casi desaparece una tribu. Viene Samuel. Usted sí sabe, ¿verdad? ¿Por qué Israel comenzó a pedir un rey? Si bien Israel dijo queremos un rey, la parte política era porque los hijos de Samuel comenzaron a ser malos jueces. Ahí lo dice la Escritura, que mientras Samuel era juez, ya estaba viejo, puso a sus hijos de jueces y los hijos empezaron a ser malos jueces. Israel se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Queremos un rey. Mire, ahí le va una aplicación para usted que es padre. Qué feo es que usted como padre forje un buen testimonio. Qué feo es que usted como padre forje buenas alianzas con distintas personas. Forje un buen testimonio en la iglesia, forje un buen testimonio en su trabajo. Y usted quiere poner a sus hijos y los hijos le tiran el testimonio. Y sí le estoy hablando a los hijos en ese sentido. Los padres servidores, los padres entregados, los padres trabajadores, y le da el negocio al hijo. ¿Y sabe qué hace el hijo? Se gasta todo y cierra el negocio además. Eso le pasó a Samuel. Y eso le pasó a Elí además también, cuando Samuel empezó a profetizar. Dice la Escritura, mire hermano, todas las veces que el sacerdote Elí habla, yo puedo ver a un hombre lleno de sabiduría. Pero hermano, sus hijos, hermano. Me acuerdo una vez un brother me decía, yo mandé a mi hijo a consejería y con el pastor, porque yo ya no lo aguanto, la verdad, yo ya no puedo con él. Contestón, berrinchudo, ingobernable, caprichoso, yo ya no puedo. Le abre una cita con el pastor regaña y lo reprenda, haga lo que quiera con él. Si sale morado de los ojos porque lo golpeó, yo digo amén. Y bueno, ya sale de la consejería y el pastor va con el padre le pregunta, ¿cómo le fue con mi hijo? Sí, me lo cuadró, sí me lo disciplinó. Sí pude hablar con él, pero me dijo algo que me dejó pensando y me dejó reflexionando mucho. ¿Qué le dijo, pastor? ¿Le faltó el respeto? No, simplemente me dijo, mire pastor, yo voy a escuchar sus consejos de obediencia, yo voy a escuchar su consejo de honra a mi papá, a mi mamá, el día que yo vea a sus hijos que hacen lo mismo con usted. Echamos el bistec al sartén. ¿Sabiduría tenía? Sí. Autoridad espiritual tenía también, pero no tenía algo, no tenía autoridad moral. Dios de mi vida, ¿verdad? Háblanos, Señor, háblanos, Padre, decía un brother allá donde crecí. Cuesta trabajo, mis hermanos, cuesta mucho trabajo. Y pedimos lo que se nos antoja. Queremos un rey, quiero lo que a mí se me antoja. Y ¿sabes algo? Hay momentos en tu historia que Dios sí te va a dar lo que quieres y te vas a dar cuenta que no era lo que necesitabas. Dios sí te va a dar lo que quieres, puede que te lo dé para que te des cuenta que eso no era lo mejor para ti. Mire, Señor, ¿a quién le tiramos? Vamos a los jóvenes. Dame esa novia, Señor, dame ese novio. Y oran por él y ayunan y
y bueno, no lo amarran porque no se puede, ¿verdad? Pero ahí están orando y pidiendo y diciendo. Y hasta que el otro, aquel dice, pues bueno, peor es estar solo. Pues vamos a ver qué, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo vas? Es celoso o celosa. Es aprensivo o aprensiva. No trabaja. No honra a sus padres. A la hora de ir a la iglesia me dice que no vayamos. Bueno, Dios te lo está dando para que te des cuenta de que no era lo que necesitabas. Primero enamórate de Dios y luego anda enamorándote de otras cosas. Personas, vamos a decirlo así. No era lo que necesitabas, hasta que después dice que vino el rey David, hombre conforme a su corazón. Ya probamos dos reinos. Ya probamos dos reinos y ya nos damos cuenta que no necesitábamos a Saúl, el guapo, el altote, el que imponía, el autoritario, el gritón. Necesitábamos a David, hombre conforme al corazón de Dios, mis hermanos. ¿Me está entendiendo acá? O sea, hacia dónde se lo quiero aplicar. Y dice la historia que de David, de la descendencia de David, fue que vino el Señor Jesús. Por algo aquel ciego le gritaba, Jesús, hijo de ¿quién? De David. ¿Por qué le decía? Porque viene de la descendencia directa de David. Y la historia que ahora aquí Pablo estaba diciendo es que la historia no se enfoca en la religión de Israel, la historia no se enfoca en el templo, la historia se está enfocando hacia un trono, hacia el trono eterno de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo aquí les estaba enseñando es, mientras ustedes están enfocándose en el templo, en la sinagoga, mientras ustedes se enfocan en la religión, esperando al Mesías, el Mesías ya vino y ustedes no se dieron cuenta. El Mesías ya vino, ya murió, ya resucitó y ustedes no se han dado cuenta, mis hermanos. ¿Sabe otra cosa? También, a veces Jesús, decimos, Señor Jesús, pasa por mi casa, te invito a mi casa, Señor. ¿Cuándo vas a tener misericordia, Señor, y me vas a visitar? Hay muchos cristianos así, esperando que el Señor los visite, los toque. ¿Y sabe algo? El Señor ya vino, ya pasó sobre su vida y usted ni cuenta se dio. El Señor se iba a manifestar en su casa y usted ni cuenta se dio. El Señor pasó por su calle, por su colonia, enfrente de usted y a veces usted no se dio cuenta. Ya que tenemos al diablo jalándonos las patas, ay sí, Señor, ayúdame. Perdónenme que sea un poco exagerado, pero es que a veces es así, mis hermanos. El Señor ya pasó por nuestro pueblo y no nos dimos cuenta. Ya murió, ya resucitó, ya sanó enfermos, se sigue manifestando y usted no se da cuenta. Porque a veces, mis hermanos, vivimos como Israel, en dureza de corazón, apáticos, malhumorados, enojados con la vida. Salud. Nos enojamos con medio mundo, ¿verdad? Menos con uno. Eso sí, ¿no? ¿Verdad? De este muñeco nadie dice nada. Todos tienen la culpa menos yo. Pero ya, hermano, que viene la prueba. Ya que estamos en medio del desierto, ahora sí empezamos a clamar. Ahora sí empezamos a pedir. Ahora sí empezamos a decirle al Señor, ayúdame, Señor. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ustedes están esperando un rey y el rey ya vino. Ustedes están esperando al Mesías y el Mesías ya vino. Usted está esperando a su sanador, dice amén, está esperando a su sanidad. Bueno, el sanador está presente, pero se tiene que acercar.
El sanador está presente, pero uno se tiene que acercar. El restaurador está presente, pero se tiene que acercar. Y a veces nos tienen que platicar toda la historia para entender que el Señor siempre estuvo presente, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Ahora el Antiguo Testamento está cobrando más sentido. ¿Sí? Está cobrando más sentido. Todo apuntaba al Señor Jesús. Todo apuntaba al Señor Jesús. Todos los sacrificios de la ley de Moisés apuntaban a un sacrificio mayor y mejor para nuestras vidas. Todo el pecado de Israel apuntaba a la necesidad de un Salvador, a la necesidad de un Rey eterno, mis hermanos. ¿Vamos bien? Mire, sigamos leyendo. Versos 24 dice: antes de su venida, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan estaba completando su carrera, decía: ¿quién piensan que soy yo? Pues no soy. Pero he aquí, viene uno en pos de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar. Mire, si bien el Antiguo Testamento termina en Malaquías, teológicamente termina con Juan el Bautista. De hecho, Jesús lo dice, que el más grande de todos los profetas es Juan. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el más grande de todos ellos es Juan, y aún así es el menor en el reino, a pesar de que es el mayor de los profetas. Y dice que viene predicando un bautismo de arrepentimiento. ¿Se recuerda la semana pasada que le platiqué? Era una tradición del Qumran. Todo aquel que quería hacerse de ese grupo, de esa denominación, de esa banda, si lo quiere ver así, era bautizado por Juan. Y dice que él ya estaba completando su carrera. Y dice, pues si piensan que yo soy el Mesías, de una vez les digo que no soy. Porque el que viene atrás, ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos, mis hermanos. Mire, Martin Lloyd-Jones enseña que Juan representa el punto más alto de la profecía del Antiguo Testamento. Juan representa esa culminación profética de todo el Antiguo Testamento, presentando a Cristo como el Cordero de Dios, ¿no? Y así lo mostró, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan decía, el que abrió la luz, el que terminó de sentar toda la profecía del Antiguo Testamento es Juan, porque Juan, como el último profeta del Antiguo Testamento, pudo presentar a quien que inaugura el nuevo pacto, es decir, Cristo. ¿Me está entendiendo acá? ¿Por qué? Porque su ministerio de Juan consistió en señalar a otro y no señalarse él mismo. Y eso es importante, mis hermanos, en la vida cristiana. Señale a Cristo, muestre a Cristo, no se señale usted, no señale al pastor, no señale al profeta, no señale al ministro, no señale al siervo, señale a Cristo con su vida, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Y ahora dice, presentando un bautismo de arrepentimiento. Les estaba diciendo Israel, si quieren recibir al Mesías, necesitan arrepentirse. Si quieren recibir evangelio, el evangelio es arrepentimiento. El evangelio es cambiar completamente. Es de la palabra metamorfo. Cambiar la estructura completa de nuestra vida. Y eso es lo que hace el evangelio, mis hermanos. Y es una señal del bautismo. Cuando usted se bautiza es señal de arrepentimiento y de perdón para cada uno de nuestros pecados, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Y Juan pregunta, ¿quién piensan que soy yo? ¿No? ¿Quién piensan que soy yo? Y obviamente Juan tenía discípulos. Eres el maestro de nosotros. Eres el maestro, eres el mero de acá de nosotros.
Eres nuestro pastor, eres nuestro profeta. Y Juan hace esa pregunta para enseñar a cada uno de esta iglesia que tenemos un ministerio y un llamado, diciéndonos: si piensan que soy algo, si piensan que soy buen pastor, buen predicador, buen cantante o mal cantante, ¿verdad? Si también hay malos, ¿cómo no? Si piensan que soy buen músico, de una vez les digo que aquel que me ha dado el don, no soy digno ni siquiera de desatarle la cuerda de sus zapatos. La humildad ministerial del profeta más grande del Antiguo Testamento. No soy yo. No soy yo. No es usted, mi hermano. No es el don que usted tiene. No son las gracias, las carismas que usted tiene. Es el Señor. ¿Me está entendiendo? Es el Señor, mis hermanos. Fíjese, desatar las sandalias en el contexto romano era la tarea del esclavo más bajo. Juan estaba diciendo: ni siquiera estoy a la altura del esclavo más bajo. Pero ¿sabe cuál es el problema? A veces nos enorgullecemos del ministerio que tenemos. A veces nos enorgullecemos del llamado que tenemos. Israel estaba inflado por creerse, y sí eran, obviamente, el pueblo escogido de Dios. Ellos estaban infladísimos con eso. Si no eres judío, todos se van a ir al infierno porque no son judíos. Los que somos judíos, nosotros ya alcanzamos a entrar. De hecho, ellos creían, fíjese lo que era que ellos creían, que en el infierno, en la entrada del infierno, Abraham estaba ahí, como diciendo: a ver, los gentiles pásenle todos. Y si se encontraba un judío, a ese lo sacaba y se lo llevaba al paraíso. Eso creían los judíos. Parece loco, pero era lo que creían. Y Juan, demostrando que él no era digno ni siquiera de tener la jerarquía más baja de la esclavitud a nivel humano, mis hermanos. Todo ministerio auténtico apunta más allá de sí mismo. Todo ministerio auténtico apunta más allá de su don. Por eso dice el Salmo: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Puede decir eso? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Sigamos adelante y dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre ustedes temen a Dios, a nosotros es enviada la palabra de salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, ni entender las palabras de los profetas que se leían cada día de reposo, las cumplieron al condenarle. Pocas palabras diciendo, se creían los mejores estudiantes de la ley, y cuando llegó la culminación de la ley no lo entendieron. Cuando llegó quien escribió la ley no lo entendieron, sino que lo condenaron. Y sin hallar ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que lo ejecutaran. Y cuando hubieron llevado a cabo todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Fíjese, el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo: bola de ignorantes, y aún así su ignorancia cumplió el plan de Dios. ¿Sabe una cosa, iglesia? Vamos a ser honestos. A veces somos medio burros para en este caminar, ¿verdad que sí? La verdad, perdóneme que se lo diga, somos medio burros, hombre. Pero aún así nuestra ignorancia, aún así nuestra torpeza, aún así nuestra necedad, nuestra terquedad, Dios la termina usando para cumplir su plan con nosotros. ¿Me está entendiendo con eso?
Dios termina usando la ignorancia para cumplir su plan. Los judíos lo condenaron, lo señalaron, lo acusaron y lo llevaron a la cruz. Y gloria a Dios que lo llevaron a la cruz por ignorantes. Porque el Cordero derramó su sangre por nosotros. Fue la ignorancia de ellos, mis hermanos. La ignorancia humana no frustró el plan de Dios. Fue un instrumento de cumplimiento. A veces tu ignorancia no te va a estorbar, porque ni sabes que te está estorbando. Dios lo va a usar para cumplir su propósito que tiene para con tu vida. Aunque seamos ignorantes, el Señor un día va a iluminarnos con su luz, mis hermanos. Y todavía Pablo les decía, y eso que leían a los profetas, y eso que leían la ley, y eso que todos los días de reposo se ponían a leer la ley. Eso era lo que se hace en las sinagogas. Se para el rabino y comienza a leer la ley. Es lo único que se hace. Siendo se la saben de memoria y nunca entendieron a aquel que cumplía la ley tal cual y como fue escrita, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe algo? La familiaridad con el texto bíblico, la familiaridad con la teología, la familiaridad con el conocimiento bíblico no garantiza un encuentro con Dios. Está fuerte esto que le digo, pero es verdad. Hay mucha gente que sabe Biblia, teología y un montón de cosas, pero eso no garantiza tener un encuentro con el Señor. Hasta que Cristo alumbra nuestra vida completamente. ¿Me está entendiendo? Y lo dice el apóstol Pablo, cumpliéndose todo lo que estaba escrito acerca de él. Cordero que no abrió su boca, herido fue. ¿Se acuerda de ese texto, Isaías? Herido fue por nuestras rebeliones y la paga de nuestro pecado cayó sobre él. Y por su llaga nosotros hemos sido sanados. ¿Y sabe qué pensaban los judíos cada que leían ese texto? Que estaba hablando de ellos. Eso pensaban los judíos. Todo ese texto del cordero que no abrió su boca, aquel que por su llaga los judíos decían, nosotros somos la salvación del mundo. Nosotros somos los heridos. Nosotros somos los que cargan el pecado de la humanidad. Y no entendieron que hablaban del Mesías, del Cordero. Pero eran rabinos. Pero eran fariseos de fariseos, como Pablo. Eran los doctores de la ley, eran los doctores en teología. ¿Me estoy dando a entender? El conocimiento no garantiza el entendimiento completo de quién es Dios. El conocimiento no garantiza de entender ni siquiera el evangelio. ¿Vamos bien, mis hermanos? Fíjese, vamos adelante, verso 30. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nosotros los hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo y hoy te he engendrado. Y en cuanto a que resucitó de entre los muertos, para no volver jamás a la corrupción, así lo dijo: les daré las misericordias fieles prometidas a David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Pues David, después de haber servido en su propia generación al propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Fíjese, Pablo ya desde su primer sermón era bastante complejo de entender. Era bastante profundo el apóstol Pablo para entender. Pero ¿qué está diciendo, mis hermanos? Mire, Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para predicar el Nuevo.
¿Cómo vamos a entender el Evangelio, hermano? Entiende el Antiguo Testamento como si leyera el Evangelio. Mire, en este momento de la historia no había Nuevo Testamento. La única manera que tenían de predicar a Jesús era desde el Antiguo Testamento. Era la única manera. Por eso se escribió Hebreos también, para entender cómo la ley se aplica al Nuevo Testamento. ¿Me está entendiendo acá? Sí, me está entendiendo. Sí, cuando usted lee Hebreos y después regrésese a la ley de Moisés y va a entender, ahora sí le va a cobrar sentido cada una de las leyes de Moisés. Porque el punto álgido de Hebreos es: Jesús es más grande que Moisés, Jesús es mejor que Moisés. Y ahora aquí el apóstol Pablo enseña una realidad que es para todos nosotros como cristianos. ¿Por qué los cristianos somos cristianos y no somos musulmanes, no somos hindúes, no somos lo que quiera, pues? Lo que hace la diferencia es la resurrección. Es lo que hace la diferencia, la resurrección. El Mahoma ya se murió y no se ha vuelto a levantar. Aunque digan lo que digan, no se ha vuelto a levantar. Y así todos los profetas que han fundado religiones, el Joseph Smith, el Charles Theodore Russell, todos los que quiera, esos siguen muertos y bien muertos. Sin embargo, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para no volver a morir nunca más. Esa es la diferencia, mis hermanos, de nosotros y todos los demás. Y Pablo cita el Salmo capítulo 2 versículo 7, Pablo cita Isaías 55, Pablo está citando el Salmo capítulo 16, argumentando y diciendo: la ley, los salmos y los profetas siempre hablaron de Jesús. Y eso lo dijo Jesús en Lucas: todo lo que está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas habla de mí. Y Pablo lo está demostrando en un sermón, lo está demostrando en una predicación. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Incluso los salmos que David se atribuía a su dolor, incluso los salmos que David decía: esto me toca a mí, Señor, pero no permitirás que tu siervo vea corrupción. David estaba profetizando de Jesús también. ¿Me está entendiendo? Sí, me está entendiendo. Por eso, mis hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero cuando usted comparte el Evangelio, usted está profetizando, aunque usted no se dé cuenta. Usted está hablando la palabra de Dios, mis hermanos. Usted está enseñando la palabra de Dios. Y Pablo dice: hay muchos testigos que lo vieron resucitados, entre ellos yo. Hermano, hoy en día, ¿cómo se puede ser testigo de la resurrección de Jesús? Cuando su vida cambia. Cuando el árbol torcido que decían que jamás su tronco endereza, usted puede decir: pues ¿qué crees que el mío sí se pudo enderezar? ¿Qué crees que mi vida sí se pudo arreglar? ¿Qué crees que mi matrimonio sí se pudo restaurar? ¿Qué crees que mis hijos sí regresaron a casa? ¿Qué crees que la enfermedad no terminó conmigo? Ese es el testimonio de la resurrección, ¿me está entendiendo? Ese es el testimonio de la resurrección. Que lo que diga el hombre, esto nunca va a cambiar. Dios sí lo puede cambiar. ¿Sí? Levante su mano y crea esto, que Dios puede cambiar el rumbo de su vida. La enfermedad no lo va a terminar, la angustia no va a acabar con usted, la ansiedad no va a terminar con usted, la depresión no lo va a terminar, el alcoholismo no lo va a consumir, el divorcio no va a llegar a su casa, y los hijos un día regresarán con amor a casa. ¿Puede creer eso hoy? Dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Y en los últimos versículos, ahora sí mete teología, del 38 al 41, dice: por lo tanto que les sea notorio, hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. Les platicó toda la historia y ahora sí entra la teología. Ahora les digo que toda esta historia tiene perdón de pecados para ustedes. Dice: y de todo aquello, lo que no puede ser justificado por la ley,
por medio de él, en todo aquel que él cree, es justificado. Tengan cuidado, pues, para que no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Miren, burladores asombrados, y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que no creen, aunque alguien se las cuente. El corazón del evangelio, y aquí sí voy a sonar muy paulino, pero por eso lo enseña el apóstol Pablo, es la doctrina de la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación, hermano? Es cuando Dios decreta desde su trono que usted es justo delante de Dios. Eso es la doctrina de la justificación. Yo ya soy justo, no por mis obras, sino por la obra que Cristo hizo por mí. Eso es ser justificado. Hay personas que confunden eso con ser santificado. Santificado es diferente. Santificado es progresivo. Poco a poco va venciendo el alcohol, va venciendo las drogas, va venciendo, ya de 5 novias ya le bajó a 2, pues, gloria a Dios, a ver si un día llega una nada más, ¿verdad? O sea, ya de 5 chavos que les hace citas esta muchacha, ya le va bajando, dice, es progresivo, pues, ¿me está entendiendo? Es progresivo, pero justificado se decreta desde el cielo una vez y para siempre para nuestra vida. Eso es ser justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Me está entendiendo? Hay perdón de pecados, mis hermanos. Y por eso Pablo les dice, lo que la ley no puede hacer. La ley no puede justificar. ¿Hay que seguir los 10 mandamientos? Sí, hermano, siga los 10 mandamientos, pero de una vez le digo que los 10 mandamientos no lo justifican. Es la fe en Cristo Jesús. La ley no lo va a justificar. El que usted diga un día en el trono, Señor, prediqué, serví, saqué fuera demonios, hice esto, hice aquello, hice un montón de cosas, bueno, está muy padre que te hayas movido en tus dones, pero los dones no justifican, las obras no justifican, tu ministerio no te justifica. Si nunca entendiste que todo es por medio de la fe en Cristo, no has entendido el evangelio. Y por eso Pablo termina con una advertencia de Habacuc, diciendo, hay una obra que viene enfrente de ustedes burladores, enfrente de los que dicen usted no va a cambiar, enfrente de los que le dicen tú vas a fracasar, enfrente de los que le dicen tus hijos son una basura, tus hijos son unos inútiles, enfrente de los que le dicen ya deja a tu mujer, ya deja ese viejo. Enfrente de esos, Dios va a hacer una obra que nadie más puede ver y lo va a exaltar a ustedes, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Toda la historia apuntó a Cristo. Y yo soy parte de esa historia. Y usted es parte de esa historia. El burro por delante, ¿verdad? Sí, pero sí, hermano, el mayor pecador va por delante, que ese soy yo, y soy parte de esa historia también. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Toda la Biblia, así cuando usted lea, abra su Biblia, ahí en Génesis, ahí en Salmos, ahí en los profetas, ahora dígale al Señor, ¿cómo esto apunta hacia ti, Señor? Porque tú lo dijiste, todo apunta hacia ti, Señor. Todo apunta hacia tu obra, todo apunta hacia ti, Señor. Dice amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie, póngase de pie.